comento a la audiencia que estoy hablando con la licenciada en fonoaudiología, Alejandra Lagrange. Ella además trabaja en AMSAFE, da los talleres de la voz, a los que yo tuve el placer y el orgullo de asistir y tenerla como instructora. Es excepcional y de eso puedo dar fe, porque me consta, porque lo he vivido, fue una experiencia, y 2 talleres, no solamente uno, o sea que es por partida doble. Y no sé cuántas cosas más haces, Alejandra. Bueno, Marta, la verdad que es un placer tus palabras, son un halago. Yo siempre digo que muchas veces el mejor pago, digamos, es ¿no? La gratificación de lo que uno hace que tenga buena llegada. Sí, es verdad, Marta ha sido una excelente alumna de los talleres de la voz, porque bueno, se darán cuenta que tiene una voz privilegiada, y ella hizo el primer y el segundo nivel del taller de la voz. Y estábamos esperando un tercero, que lo aprueben y lo pongan en marcha. En cualquier momento abrimos un tercer taller. Sí, Marta, me preguntabas qué más hacía. Bueno, yo trabajo en AMSAFE, ahí hago consultorio externo una vez en la semana. Ajá. Y además a través de AMSAFE, bueno, damos los talleres de la voz. Digo damos porque somos todo un equipo de trabajo. Se trabaja interdisciplinariamente con psicólogos también. Y yo doy 3 talleres en la ciudad de Rosario en distintos niveles en distintas zonas de la ciudad. Bueno, además de eso también trabajo en un call center desde la prevención, trabajando con todo lo que tiene que ver con la voz ocupacional y la voz educacional, siempre evitando patologías, ¿no? Y bueno, es como que el fonoaudiólogo va abarcando un montón de cosas porque es una profesión bastante amplia, que no sé si se conoce demasiado. Y en poquitos días celebran el Día del Fonoaudiólogo, el 12 de mayo. Así que felicitaciones. Exacto. Bueno, gracias. Bueno, aprovecho a mandarle felicitaciones y saludos y feliz día a todos mis colegas de esta hermosa profesión, realmente hermosa y amplia profesión, que no sé si la audiencia está muy al tanto de todo lo que abarca la fonoaudiología. No, la verdad que yo particularmente, te soy sincera, conozco solo parte, pero sé que abarcan muchísimos aspectos. Sí, en realidad es en palabras así sencillas para que la gente entienda, es una disciplina que se encarga de evaluar, de diagnosticar y de intervenir en todo lo que tenga que ver con la comunicación humana. Bueno, la palabra fono, con todo lo que tiene que ver fonar, digamos comunicarse, hablar, lenguaje, y audiología, que es todo lo que tiene que ver con la audición, que en realidad son 2 elementos que necesitamos para la comunicación humana, que están conectados entre sí y que son fundamentales. Claro, el hablar y el escucharnos, o el escuchar. Totalmente, tener ese feedback, ese ida y vuelta, digamos. Si bien hay otros medios de comunicación, los que tenemos esta posibilidad es privilegiado, el poder comunicarnos, el poder hablar, el poder escuchar, la verdad que es importantísimo. Y la fonoaudiología además abarca 4 áreas, que son voz, lenguaje, habla y audición. Trabaja mucho también, aparte de intervenir y todo esto, trabajamos mucho desde la prevención y para la salud en general de la población, ¿no? Claro, porque con una voz, independientemente que sea buena o mala, si es buena y está cuidada, mejor, pero es la base de la comunicación humana, es la base de nuestra vida. Es fundamental. Mira, esto que te decía de las 4 áreas que abarca la fonoaudiología, por ahí la gente no sabe, porque a su vez de estas 4 áreas se abre un abanico de cosas que se trabajan dentro de la fonoaudiología. En el lenguaje se trabaja tanto el lenguaje infantil como el lenguaje adulto. En el lenguaje infantil trabajamos todo lo que sean los trastornos específicos del lenguaje.
los trastornos asociados al lenguaje como la hiperactividad, el déficit de atención, etcétera. En los adultos todo aquello que tenga que ver con las afasias, las anartias, que es esa la imposibilidad de comunicarse, ¿no?, a través del habla por alguna cuestión que tenga que ver con la corteza cerebral, que son, bueno, patologías a niveles neurológicos, demencias, deterioro cognitivo, envejecimiento típico. En cuanto a la voz, bueno, vos ya lo sabés, Marta, trabajamos todo lo que sea difonías, pacientes laringectomizados, la optimización del uso de la voz tanto profesional como vocacional y como ocupacional, perdón, voz hablada, voz cantada, todo lo que tenga que ver el niño con la deglución atípica, con las respiraciones bucales, en el habla con las dislalias. La verdad que es amplio, estaría un rato largo enumerándote todo lo que hace la fonoaudiología, que muchas veces la gente piensa que el fonoaudiólogo lo único que hace es restablecer o recuperar un niño que no puede decir la R, digamos, y no. La incumbencia es grandísima dentro de la fonoaudiología. Sí, o alguien que tuvo un ACV y le afectó la parte del habla, rehabilitarlo para que vuelva a modular. Totalmente. Y se trabaja mucho también desde lo que es prevención primaria, secundaria y terciaria. En la prevención primaria todo lo que tiene que ver con actividades sanitarias antes de que aparezca la enfermedad, ¿no? Como promover y trabajar desde la promoción y la protección de la salud vocacional ocupacional de la gente. Por ejemplo, nosotros que damos los talleres de la voz, ahí hacemos prevención secundaria, que tiene que ver, en realidad hacemos primaria y secundaria. Primaria porque en los talleres, si detectamos alguna alteración incipiente, ahí actúa la prevención secundaria, que tiene que ver con orientarlos hacia la consulta correspondiente, que vayan al otorrino. Cuando nosotros detectamos algo, les vamos dando las pautas a dónde se tienen que dirigir. La prevención terciaria ya tiene que ver con restablecer la salud. Por ejemplo, viene una docente y nos dice que está difónica, digamos, ya apareció el síntoma o ya apareció la enfermedad. Entonces, dentro de esta prevención terciaria, nosotros lo que hacemos es iniciar una terapia de voz para intentar restablecer esa función vocal y lograr una voz sana. Claro, es fundamental para todo. Y además vos nos hablabas en los talleres del tono, el timbre, la mejor manera de comunicarse, de transmitir, porque se denota el estado de ánimo de la persona también y revela las intenciones muchas veces. Totalmente. Bueno, en los talleres vos los has tenido, que yo siempre les digo que la voz es nuestra carta de presentación, digamos. En realidad, porque es un rasgo del comportamiento humano, que a través de la voz nosotros dejamos ver nuestros estados de ánimo y se transmite una información de tipo contextual, que tiene que ver con el género de la persona que está hablando, la edad, el estado de ánimo de esa persona, el nivel sociocultural de esa persona. En realidad, a través de la voz transmitimos absolutamente todo y no lo podemos disimular. Yo siempre doy ejemplo. Porque a veces la gente me pregunta, pero ¿y el habla y la voz no es lo mismo? En realidad, el habla lo que hace es transmite un mensaje articulado y ordenado. Por ejemplo, yo digo una oración, hoy el día está soleado. Pero esa oración, hoy el día está soleado, lo digo con una voz. Esa voz, en realidad, transmite un montón de información que va a tener que ver con el estado de ánimo que yo tengo en ese momento, porque todo eso se deja entrever. En realidad, si la voz la consideramos solo una producción sonora como acción normal, en tanto a función fisiológica solamente, nos quedaría corto, porque cuando contemplamos que este instrumento de transmisión de información tiene un contenido simbólico y emocional, y que constituye un sistema de comunicación que puede modificar el ambiente y que a su vez es forzosamente modificada nuestra voz también por ese ambiente. No es lo mismo que un docente llegue a un salón cuando los chicos están gritando, que para querer callarlos les va a querer pegar un grito, ahí modificó su voz, a que ella pueda modificar bajando el tono de voz
el entorno sonoro. ¿Viste cuando a veces decimos, ay, esa persona cuando habla, la verdad que transmite una voz, una paz, digo, una tranquilidad? Nosotros con las voces podemos hacer un montón de cosas, podemos excitar, poner nervioso, podemos calmar, tiene una poderosa influencia en la comunicación. La verdad que, bueno, se darán cuenta que a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la voz. Sí, sí. Me resulta apasionante, y cuando la gente puede entender todo lo que va más allá de un proceso laringio en sí, la verdad que es apasionante. Y vos notás en cada uno, lo digo por el taller, en cada uno notás la característica propia. No vas a la clase en general a dar lo mismo para todos, sino que le dedicás una especial atención a cada uno. O sea, sabés detectar las necesidades de cada uno. Sí, totalmente, porque bueno, por empezar, los que nos especializamos en voz, audiblemente ya estamos entrenados. Igualmente, viste que yo les decía en el taller, yo te puedo escuchar con una voz difónica, y esa difonía a mí me puede derivar a decir, bueno, me parece que tenés tal patología, me parece que hay nódulos, o que hay pólipos, o que hay un sulcus, que son de distintas patologías vocales. Pero no somos Copperfield, digamos, no somos magos. Nosotros lo que le aconsejamos al paciente es que vaya, que sea una imagen laringea, y en función de esa imagen laringea vamos a detectar cuál es realmente la patología para llevar a cabo el tratamiento pertinente. Y en otro orden de cosas, vos dijiste, no somos Copperfield, pero a veces son Paul Ekman, porque detectan las mentiras o detectan el engaño a través de la voz. Totalmente, es lo que siempre les digo. Muchas veces, yo siempre doy este ejemplo, que cuando la gente está durmiendo, que ponele, más o menos ya se despertó, pero justo le entra una llamada y está todavía en la cama, y esa llamada a lo mejor, no sé, es de un jefe, de algo así. Como tenemos todos prejuicios, decimos, uy, que estoy durmiendo justo a las 11 de la mañana, entonces nos incorporamos, nos sentamos en la cama y pensamos que la voz nos sale hermosa, y decimos, por ejemplo, hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y vos me decís, disculpa, ¿estabas durmiendo? ¿Cómo se dio cuenta si no me ve que estoy en pijama? En realidad, ¿por qué? Primero, porque nuestras cuerdas vocales despiertan más tarde que nosotros. Segundo, porque hay un cambio en todo lo que tiene que ver con los músculos, con el tonismo muscular, con la respiración. No está a tono para esa conversación. No estamos despiertos, básicamente. Entonces, todo eso se deja entrever, como también cuando estamos tristes, cuando hay un montón de cosas que se dejan de entrever en la voz. Podríamos decir que es el inconsciente de la voz, pero a través de un sistema automático. Totalmente. Porque no lo manejamos nosotros, como el sistema nervioso autónomo. Sí, totalmente. Otra cosa que tiene muchísima importancia es el tono de la voz. Ajá. El tono de la voz es importantísimo a la hora de comunicar, a la hora de hablar. Eso lo tenemos que tener siempre en cuenta, porque, bueno, viste que nosotros damos primer nivel y segundo nivel de los talleres de la voz. ¿Por qué existe un primer y un segundo nivel? En un primer nivel nosotros lo que hacemos es como que establecemos los cimientos. ¿Para qué? Para después elevar esa voz y poder llegar a una voz eficiente. Entonces es fundamental que nosotros sepamos respirar, que tengamos una postura correspondiente y que tengamos una relajación de los músculos que tenemos que tener correspondiente para llegar a esa buena emisión vocal, para que esa voz tenga alcance, para que esa voz sea proyectada. Entonces, primero tenemos que aprender eso. Ahora, en el segundo nivel de la voz, ahí sí, ya ponemos la voz en el escenario, digamos, y empezamos a trabajar la voz, que es todo lo que vos has padecido ahí con nosotros. No, ningún padecimiento, al contrario. De ahí el interés en que haya un tercer nivel. No nos torturabas, Alejandra, no. Inclusive nos sentíamos cómodos porque hasta hacíamos meditación para regular la voz. Claro. O estar en un estado de calma, de quietud, a eso me refiero, ¿no? A una relajación más que meditación. Sí, totalmente. Viste que yo les decía que cuando un sonido cualquiera
deja de ser un sonido cualquiera y empieza a cobrar valor semántico, es decir, empieza a tener sentido, bueno, ahí es cuando hay que prestar atención. A veces la gente minimiza los problemas de la voz y hasta parece seductor una difonía y no se da cuenta a dónde nos puede llevar eso. No es tan sencillo decir, bueno, estoy difónica nada más. Todas aquellas personas que tienen la voz como herramienta de trabajo, como por ejemplo ustedes, los locutores, los periodistas, la gente los actores, los cantantes, los docentes, bueno, en realidad tienen que tener una preparación de la voz para que esa voz esté saludable a esos fines fonatorios, porque si no terminamos todos así, hacemos un mal uso y un abuso vocal, nuestra voz en algún momento dice, bueno, yo no puedo ir más a trabajar, anda vos sola y no puedo ir sin vos a trabajar. Tengo que ir con la voz a trabajar. Y los mismos vendedores también, que uno ve una cosa tan común, ¿no? Sí, o los vendedores por teléfono. Sí, totalmente. Que uno no les puede ver la cara y entonces tiene que adivinar a través de la voz y están... Y yo estoy pensando también en los secuestros virtuales, hablando de las comunicaciones, donde no podemos ver la cara a través de la voz. Tal cual, mira, yo que trabajo también en un call center, en el que tengo que trabajar con operadores telefónicos, a los que siempre les digo que, bueno, que ellos tienen una desventaja, que es no contar con lo gestual, con lo visual, con lo corporal y con lo escrito. En cambio, por ejemplo, un docente, puede levantar la mano, puede hacer un gesto, estos chicos o esta gente que trabaja a través de un teléfono, la única y fundamental herramienta de trabajo es la voz. Entonces, es importantísimo educar esa voz. Es importantísimo porque si uno habla acelerado, que eso hace que aumentemos la intensidad de la voz, si una voz es ronca, es fuerte, es difónica, ahí ya se está desvalorizando antes de que el cliente lo pueda escuchar. Entonces es fundamental que sepan hacer uso de la voz. El tono tiene una poderosa influencia. Es uno de los elementos de mayor comunicación. Fíjate que, por ejemplo, en las tandas publicitarias se usa un tono de voz más agravado. Sí. Entonces, hay determinada... Bueno, yo estaría horas hablándote de todo esto, ¿no? Pero ya lo sé, por eso te convocamos. No, es importantísimo que tengamos en cuenta que a la hora de hablar, tenemos que tener una buena articulación, que articular es poner en funcionamiento la máquina, digamos, todo lo que tenga que ver con los órganos fonoarticulatorios. Es fundamental eso. Y la gente a veces confunde la articulación con la modulación, que son dos cosas diferentes. Una cosa es articular, o sea, tener aceitados todos esos músculos, que hay gente que te dice, quédate tranquila que yo hablo todo el día, hablo con la vecina, con el verdulero, con esto, con el otro, así que sí, pero muchas veces crees que tenés una buena articulación y no la tenés. Por ejemplo, si te hago hacer un ejercicio en el que te pido que digas determinada frase rápida, pero baja en intensidad, probablemente te cueste, porque no tenemos ese entrenamiento. O los trabalenguas que nos hacías ejercitar, o palabras difíciles. Tal cual, y ahí nos damos cuenta realmente que la articulación tiene que ver con el punto y modo articulatorio de todo lo que son las consonantes y las vocales de la voz. Por eso cuando un niño, en lugar de decir perro, te dice pedo, tiene que ver con ese punto y modo articulatorio de la lengua. Es nada más que, si no hay ningún problema orgánico, es nada más que enseñarles a dónde tiene que ir ubicada su lengüita a los fines fonatorios en ese momento. Y nos hablabas también de los sonidos guturales, de, como vos dijiste ahora, las consonantes, por otro lado. Sí, totalmente. Y te hablaba recién también de que una cosa, para que no nos quede esto suelto, que yo les decía, una cosa es articular y otra cosa es modular. Porque la gente a veces dice articular, modular. En realidad, el modular tiene que ver con variar la altura tonal de lo que estoy diciendo. No hablar en voz monocorde, ponerle... en los talleres yo siempre digo, pónganle
su sello personal a lo que están diciendo. Bueno, Marta, vos sos una lectora impresionante, de hecho creo que te hacía leer siempre a vos porque era un placer escucharte, realmente le dabas vida a todo lo que estabas leyendo y uno podía seguirlo con los ojos cerrados perfectamente y meterse en lo que estabas diciendo, que me parece que ahí está el secreto, que sepan que con la voz los podemos llevar a un montón de lugares, pero para eso tengo que tener en cuenta la intensidad, que a la hora de transmitir un mensaje la intensidad es importantísimo, pero no quiere decir que tengo que hablar ni fuerte ni despacio, tengo que tener una intensidad adecuada a los fines fonatorios en ese momento. El tono, el timbre, el ritmo, es fundamental el ritmo que utilizo al hablar, las pausas, o sea, hay un montón de cosas que son importantísimas a la hora de transmitir un mensaje de hablar, o sobre todo aquellas personas que usan la voz como herramienta de trabajo. Es fundamental que sepan transmitir lo que hacen y dicen. Y yo diría sentirlo también, o sea, ponerse totalmente en el papel de lo que uno está leyendo, transmitiendo. Sí, sí, totalmente. Lo importante, bueno, a los cantantes siempre le dicen lo mismo. Es más importante que vos puedas transmitir la canción que estás cantando con ese contenido que tiene a cómo cantes en sí mismo. Claro que sí. Siempre, a veces es mucho más importante cómo digo que lo que tengo que decir. Sí, sí. Sí, puede ser algo importantísimo y pasa sin pena ni gloria. Totalmente, tiene mucha más importancia el decir, o tiene más llegada. Y otra cosa que yo decía en los talleres, a lo mejor vos y yo tenemos que hablar sobre un mismo tema. Y vos sabés mucho más que yo en determinado tema y sos medalla de oro en tal tema. Pero a lo mejor tu forma de hablar sobre ese tema, de llegar con ese mensaje... Y el auditorio se duerme. Claro, totalmente. Es una forma quizás muy monótona, que no tiene llegada, que hablas muy rápido, que no sabes usar las inflexiones de la voz. Y a lo mejor, suponte, yo doy esa clase sabiendo mucho menos, pero la doy como más práctica, usando otro tono de voz, usando otra intensidad, otro ritmo, y quizás tiene más llegada, y quizás capto mucho más el mensaje de la gente. Por eso es importantísimo lo que vos haces, Alejandra. Yo te dije en una conversación anterior, sos la voz argentina, como Frank Sinatra, fíjate, la voz, ese solo apodo, digamos, ese solo nombre, la voz. Bueno, la verdad que vos me das mucho plus, y a mí me da placer escuchar eso, pero sí, me gusta demasiado, y la verdad que me encantaría poder llegar con todo lo que uno sabe al respecto, y siempre les digo que una vez que uno aprende a usar la voz, hasta te empieza a gustar tu voz. Cuando encontrás que esa voz tiene un brillo particular, que tiene color, que tiene brillo, viste que yo les hacía este ejercicio de que se imaginaran siempre que la voz iba hacia arriba y hacia adelante. Sí, como el Più Avanti de Almafuerte, no te des por vencido ni aún vencido. Viste que dicen que, bueno, hay una definición de salud vocal que es el estado que se caracteriza por el uso eficiente de la voz. Y te acordás que yo les decía que para que una voz se transmita con máxima eficacia tiene que tener tres componentes, que es ser suficiente, clara y expresiva. Suficiente en su alcance y resistencia. ¿Qué quiere decir esto? A veces siempre lo llevo a los ejemplos a los docentes, ¿no? Quizás el docente antes te dice, yo antes llegaba a dar una clase de 40 minutos sin problema, ahora a los 15 minutos ya me doy cuenta que estoy fatigada, que me siento mal, ya no tengo la misma resistencia de antes. Y antes los chicos de atrás me escuchaban bien y ahora me doy cuenta que tengo que gritar para que me escuchen. Eso tiene que ver con el alcance. Bien, todo eso se tiene que trabajar para tener alcance y resistencia y para tener una voz mucho más saludable. Sí. Pero es como absolutamente todo, lo tenemos que trabajar, no es una cosa que lo digo y sale.
Tiene que ser clara en su pronunciación. Para tener una voz clara en la pronunciación tenemos que articular correctamente. Que articular no es abrir la boca en demasía, que es lo que yo les explicaba en los talleres, ni tampoco muy cerrada. Hay gente que habla, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hola señora Marta, yo te voy a hablar de la voz ahora, no sé si te interesa. Bien, ¿qué puede pensar la gente? La persona que está hablando o se hizo Botox o ¿qué le pasa que no está hablando? O quizás te digo, hola Marta, sí, ¿cómo andás? ¿Cómo andan los televidentes? Y en realidad es una voz que se nota que es una voz exagerada, fingida, que está desprovista de un montón de cosas. Entonces, los extremos siempre son malos. Y expresiva en su pronunciación. Es importante que tengamos una buena melodía al hablar. La verdad que bueno, me vas a tener que cortar, Marta, porque sabes que esto me gusta mucho y puedo estar mucho tiempo hablando. Sí, ya estamos sobre el final de este bloque. Alejandra, también coincidimos, pensamos las dos lo mismo. Las cosas buenas, pero tienen que terminar en algún momento por el tirano que es el tiempo. ¿Alguna manera de contactarte, si vos tenés consultorio o quién puede acudir a tu consulta? Lo que vos le quieras transmitir a la audiencia. Alejandra, estos últimos 3 minutitos que nos quedan son para vos. Bien, lo que le quiero transmitir a la audiencia es que, primero que cuiden su voz. Cuiden su voz, es una herramienta fundamental para aquel que trabaja con ella y para el que no trabaja con ella. Para cuidar la voz tenemos un montón de pautas que tienen que ver con cuidados vocales y que son fundamentales a la hora de hablar, como por ejemplo hidratarse muchísimo. No me voy a poner ahora a decir todas las pautas porque son un montón, pero es importante que tengamos una correcta respiración, una postura adecuada a los fines fonatorios para que la columna de aire salga derechita y la voz sea proyectada, y que tengamos todos los músculos que tienen que ver con la voz, como los hombros, la cabeza, el cuello, relajados, que podamos hacer algunos movimientos que nos relajen a la hora de tener que hablar, por ejemplo en una oratoria o algo así. ¿Cómo comunicarse conmigo? Bueno, yo trabajo en ANSAFE, que es el gremio de los docentes, y si no, a través de mi teléfono, es de la forma que pueden comunicarse. Bueno, te agradecemos muchísimo, Alejandra. Muy feliz día del fonoaudiólogo por adelantado, que es el 12 de mayo, creo que en 1948 surgió la fecha. Y seguimos en contacto, Alejandra. Muchísimas gracias por tu participación en nuestro programa. No, por favor, Marta, gracias a ustedes por contactarme. Realmente es un placer. Pido disculpas a la audiencia si estuve muy acelerada, pero quiero meter tantas cosas que por ahí no se puede, pero bueno, no, un placer. Y cualquier cosa se comunican a mi teléfono. No sé si lo querés pasar o no se puede pasar, Marta. Sí, lo podés pasar, Alejandra, sí. Bueno, en mi teléfono es 3416-136-899. O sea, 3416 136-899. Cualquier consulta que puedan hacer, que yo, si es algo que yo no puedo atender, derivaré con la colega correspondiente. Yo trabajo, la verdad, que con un equipo espectacular. Dentro de ANSAFE está quien se dedica a niños, quien se dedica a adultos, quien hace discapacidad. O sea, realmente, el equipo es amplio y abarcaré lo que puedo. O si están interesados en saber por los talleres de la voz, que ya hay información en la página de ANSAFE. Lo que sea. Qué interesante. No tengo problema en dar un consejo, no necesariamente para que pidan un tratamiento, o sea, para aconsejarlos, para lo que sea, acá estoy. Muchísimas gracias, Alejandra. Hasta siempre. No, gracias a vos. Un abrazo. Le agradecemos muchísimo a la fonoaudióloga Alejandra Lagrange por esta magistral exposición que ha hecho sobre todo el trabajo que llevan adelante los fonoaudiólogos
no solamente cuidando nuestra voz, sino también en cuanto a la ayuda que dan a los niños, a los discapacitados, a personas que han tenido problemas de salud que le ha afectado el aparato fonador, le ha afectado la forma de hablar. Y lo importante de nuestras cuerdas vocales, el cuidado que debemos brindarles, porque es un elemento indispensable para la vida misma. Le agradecemos también a AMSAFE, ¿no?, que nos ha permitido también que hagamos este reportaje con Alejandra Lagrange. Y también le recordamos a la audiencia los talleres de la voz en donde enseña Alejandra. También hay otros profesionales, es todo un equipo que brindan estos talleres de la voz. Está el nivel 1, el nivel 2, primero van a hacer uno, luego el otro. Esto está en la página de AMSAFE. Cuando se levante toda esta cuarentena se van a volver a hacer porque son talleres presenciales, ¿no? Pero de todas maneras, a partir del lunes próximo, de este lunes 11 de mayo, van a dar charlas virtuales sobre la voz y el cuidado de la voz. Claro. A través de AMSAFE, que son gratuitos, son charlas virtuales gratuitas, donde se puede inscribir cualquier persona, sea docente, no docente, estudiante. Y más la voz, que es fundamental, no solamente para los que estamos en el medio radial, sino también los docentes, ¿no?, como dijo Alejandra, los abogados mismos, Uh-huh. Y cualquier otra profesión, además, de los artistas, las personas que cantan o que trabajan en televisión. La voz es para todo. La implementación del juicio oral, claro, hace necesario tener en cuenta. Tanto para los abogados como para los clientes que también participan en las audiencias orales, ¿no?